habíamos comenzado con el triángulo clásico, maya. Vamos así como retomando, opinando un poquito porque siguen habíamos visto las tres ciudades importantes, las habíamos mencionado, ¿sí? Tikal, Acopán, Palenque, y bueno, decíamos que eran las tres ciudades del periodo clásico más destacadas, porque por eso las tomamos como referencia. Cada una va a tener sus características, no van a ser todas las características iguales de todas las ciudades mayas, y de hecho no son únicas, hay otras, pero estas son las más relevantes, las que tienen mayor riqueza arquitectónica, iconográfica, por supuesto por pertenecer al periodo clásico. Bueno, habíamos comenzado la clase pasada, ya habíamos hablado de Tikal, que era la primera ciudad. Yo voy así rebobinando como para que un paso rapidito y vamos mencionando los puntos que hemos tratado. Hemos visto las características de esta ciudad, las características en cuanto a sus habitantes, a sus características físicas, el porqué, la hipótesis de por qué se puede haber asentado ahí esta cultura, por la riqueza de la selva, de las piedras, del sílex que les permitía crear utensilios para la fabricación de distintos elementos, las resinas que proporcionaba la selva, las hierbas para los cultos. Adelante, sí. ¿Prendemos el aire, chicos? O me parece que la acerca enseguida. Yo creo que aunque sea mínimo, la ideación sería para que no haga frío, porque me parece que yo debo subir la gente. Aquí no me llega bien el aire, pero a ustedes les llega mucho, entonces por eso les preguntamos a ellos mejor. ¿Qué hables? Sí, no te veas un montón. ¿Qué? No te veas un montón. ¿Sí? No, yo estoy aquí permanente, yo estoy cursando historia de la cultura que no la había cursado el año pasado, la cultura americana. Composición en... Claro, lo que entiendo es historiador, porque ahora estoy estudiando para Cambio Historia 3. Estoy haciendo esto. ahí está, gracias. Composición. Ayudas de puntos solamente. ¿Está fuerte? No, está bien, porque están acalorados ahora, pero enseguida los dos se van a capaz que les va a abrir. Muy bien, me encantó. Bueno, Se llama Beca que más, recién andaba llegan, estudiando, por eso rebobinando un poquito lo que habíamos tratado la clase anterior, el triángulo maya, habíamos visto primero las características culturales, después vimos estas tres ciudades, hablábamos que íbamos a circunscribirnos en estas tres ciudades importantes, Tikal, Copán y Palenque, y hemos comenzado la clase anterior por Tikal, y hemos hemos citado algunas características sobresalientes, como las que estábamos diciendo. No son muchas las que hemos mencionado, pero sí las que hacen a la cuestión esta de por qué se han asentado en ese lugar, hipótesis de su asentamiento. Hemos visto unas imágenes, este es del libro que está acá en la biblioteca. También hemos hablado también del hecho de la construcción, la arquitectura, en qué se va a caracterizar, por qué se va a caracterizar Tikal. Y Tikal se va a caracterizar finalmente por la gran altura de las pirámides, porque ellos quieren sobresalir de la selva, un recurso, digamos, como para que vean su construcción. Entonces, bueno, habíamos también hablado de las diferencias que había, por ejemplo, con otras ciudades como Teotihuacán, que eran planas y geométricas, y como esta va a ser ya elevada, va a ser una ciudad más vertical y con cierto predominio ya de la curva. Muy bien. También va a estar presente las pirámides, va a estar presente, por supuesto, la falsa bóveda maya como recurso de los mayas que habíamos ya conversado, y el uso de la crestería, que va a ser ese muro calado que va a ir al final, en el centro del techo,
como elemento, digamos, para elevar la altura del templo o de la pirámide. Hemos dicho también que había muchos edificios, pero solamente hemos mencionado 4. Hemos hablado de algunos de ellos, los templos más importantes, que se los denomina por números romanos. Vamos a ver, decíamos que se conocen como templo 1, templo 2, templo 3, templo 4. De algunos hemos mencionado más características que de otros, ¿no? De hecho, ustedes van a ver que hay algunas figuras más características que de otros. El templo del Jaguar, el templo primero que hemos visto, que tiene una gran altura. Hemos hablado de la... ¿Sí? Templo 4, Templo 4, a ver. Quizás no le pasamos, ya no lo tengo. A ver, ya vamos viendo entonces. Sí, la clase pasada, como había varios ausentes, vamos a retomar así, nombrando, y de paso nos fijamos. Bueno, este es el 1, con la crestería, la escalera, que tiene varios cuerpos, para diferenciar porque tienen distintas cantidades de cuerpos, o sea, de escalones, diríamos así. ¿Qué tamaño tiene? Y este tiene 45 metros. No de todos tenemos la altura exacta. Tenemos alturas así aproximadas y no de todos quizás por ahí tenemos así los datos bien. Van a encontrar ustedes quizás en otro que figura 43, una cosa así. Siempre aproximadamente, como para tener una idea. Y bueno, hablamos de la crestería, ¿no es cierto? El dintel, que va a ser algo importante, que va a decorar las bóvedas falsas, que va a ser a veces de madera, horizontal, que va a estar tallado. Hemos hablado de eso. A ver, el templo 2 vertical, eso me ha presentado en el templo 2, después teníamos, este era un templo pequeño. Hablábamos de estos monolitos que están en la zona cercana a este templo. La crestería se puede ver también, aún siendo más pequeño, pero también la acompaña. El templo 3 del gran sacerdote. Todo esto está en el libro de los mayas que yo les mencioné, el libro de Thierry. Ahí los van a encontrar. Por si ustedes por ahí se llegan a perder, que sucede a veces porque son varios templos o a veces se nos hace que se nos va adelante. No se preocupen, que todo está en el libro y está bien especificado, no se preocupen con eso. Bueno, el templo 3. Hemos hablado más o menos, todos tienen cámaras, o sea, habitaciones, algunos van a tener más que otros, habíamos comentado eso. ¿Este es el 3? Ese era el 3, el que pasó. Ay, perdón. Ese 55 metros. Ya vuelve. Estamos en Tikal. Eso. Este es el 3. Ejemplo, sí. Está así como medio erosionado. Y el templo de la serpiente bicéfala era el 4. Sí, tranquilo, vuelvo, no hay problema. ¿Vuelvo a la 3? A la 4. ¿Al templo 4? Es el templo de la serpiente bicéfala. ¿Dónde está el que estaba Todo está en Tikal, todo esto y lo que ustedes van a ver también, a veces uno como que le llaman el templo de la serpiente bicéfala y uno espera ver a la serpiente bicéfala ahí en primer plano y a veces como que no es así, a veces ha sido encontrada quizás en un dintel que está un poquito deteriorado, entonces vale mencionarlos así con los números, como han sido nombrados por los arqueólogos, y bueno, y hacer una referencia del nombre. Y este es el dintel en donde se encuentra esa serpiente bicéfala según los arqueólogos. Ustedes van a ver que está muy
está muy antiguo, esto está como muy rasgado, entonces es cuestión de buscar, de analizar, es una información muy amenazada. Van a ver ustedes que hay elementos así como que nos dan las pautas de esta iconografía que va a acompañar siempre, que tiene que ver con el felino, que tiene que ver con la serpiente. Todo va a estar cubierto de glifos. Los glifos van a ser esos dibujitos que comunican un sentido. Bueno. Después hablamos también de que estaba esta incógnita si había sido un centro ceremonial o un centro urbano, un centro mega ceremonial urbano. Y bueno, los autores no tienen un punto necesita sillita, no tienen a veces no encuentran un acuerdo, pero bueno, parece haber sido ambas cosas. Parece haber sido ambas cosas. Y bueno, también hemos mencionado algo de la escultura, que después cuando terminemos este malla vamos a hacer un cuadro comparativo sencillo para que ustedes lo subo al aire. ¿Está frío? ¿Les no, parece? Está bien. ¿O les hace frío? No sé qué quieran los otros. Está bien, ustedes avisen, ¿no? Porque a veces se pone muy frío. Bueno, habíamos mencionado en cuanto a la escultura el tema de las estelas y de algunas figuras. Que bueno, lo que más se va a destacar en los mayas va a ser eso, la construcción de las estelas, que van a ser conmemorativas, como ya habíamos mencionado antes, después del ciclo, y que contaban, bueno, acerca de determinadas, de esas circunstancias. Hablábamos del sistema de representación de los personajes, que lo vamos a ver en todas las estelas generalmente, esa frontalidad, en donde la cabeza va a estar de perfil, los pies y el torso y el demás va a estar de frente. También, bueno, mencionábamos el tema de cómo las estelas nos cuentan, nos dan fechas, nos dan recursos para investigar, ¿no? a los arqueólogos, y gracias a esas estelas se sabe a veces de la duración de los periodos, desde cuándo hasta cuándo, digamos, ha continuado, se ha desarrollado cierta ciudad, cierta cultura, cuándo se han conmemorado hechos importantes. Eso lo vamos a ver bien ahora cuando veamos Palermo. Bueno, esa era la clase pasada, yo como para enganchar así. Y hoy vamos a ver las dos ciudades que nos restan, Copán y Palermo. Bueno, Copán va a ser la segunda ciudad importante. Disculpen que dice tan bueno, está bien, en plena selva del Petén, para limitar con México. Y bueno, va a ser una ciudad también importante, va a tener cerquita el río Motagua, que va a facilitar todo el tema de la agricultura, y va a llegar hasta Honduras, ¿no? También este río, ¿no? Y desemboca en el Mar Caribe, ya lo vamos a ver después en el mapa. Esta ciudad, así como Tikal se caracteriza por ejemplo por la altura de sus pirámides, Copán se va a caracterizar por esta cuestión científica, que va a estar muy unida a la arquitectura. Digamos, la cuestión científica focalizada en la astronomía, ¿no? Toda la investigación astronómica que hacen ellos. Es un importante centro astronómico de toda esa región, se dice, que es un importante centro en donde se hacían verdaderos congresos, dicen los autores, verdaderos congresos de astronomía, por ejemplo, cuando había que decidir algo sobre el calendario, cuando había que crear o ajustar algunas cuestiones referidas al calendario. Todo eso se hacía en esta ciudad. Para lograr, digamos, la exactitud, ¿no? Eran muy estudiosos de ese aspecto.
se dice que se llega, más o menos se tiene conocimiento del 600 antes de Cristo de esta ciudad, ¿no? Que más o menos está desde esa fecha, desde el 600 antes de Cristo. Y algo muy importante va a ser que, por ejemplo, el margen de error que van a tener ellos en cuanto al año, ¿no? Relacionado con cómo nosotros medimos el año, va a ser así, de 3-10 milésimas, o sea, algo muy, pero muy pequeño. Si uno se pone a pensar, realmente eran muy avanzados en sus estudios, en sus investigaciones, en su conocimiento, ¿no? En sus observaciones. Por eso se dice que superan a todos los calendarios que hasta el momento se conocían. Cuando llegan los españoles después y bueno, comprueban todo esto, claro, quedan con la boca abierta de ver tal exactitud, ¿no? Que es una diferencia muy, pero muy diminuta, muy precisa, como se dice. Bueno, entre otras cosas que hacían también, mapas solares. Ese sistema de observación, digamos, del cielo, se hacía no solo en los mayas, sino en todo el mundo prehispánico. O sea, se solía hacer, de acuerdo a lo que dicen los autores, con varas cruzadas que se las ponía hacia el cielo para ir en un lugar fijo. Entonces ellos iban observando, a partir de ahí orientándose, por supuesto, de acuerdo teniendo como referencia el horizonte. Iban observando cómo iban variando, qué movimientos iban surgiendo, qué diferencias se iban dando a través de ese sistema de observación. Bueno, la arquitectura, por supuesto, también va a ser muy importante, pero el trazado urbano va a ser más orgánico, se dice, más flexible, no tan rígido como, por ejemplo, el vertical, ¿no? Se va a poder observar un poco más de otro movimiento en el trazado. Lo que se va a destacar en esta ciudad, así como en Tikal va a ser la altura y toda la gran envergadura de la arquitectura, acá va a ser la decoración, el expresionismo y el barroquismo, la decoración arquitectónica. Va a haber muchísimo relieve, muchísimas curvas, exageraciones formales que, bueno, como dice acá el texto, permiten hablar de cierto expresionismo ya en este momento. Hay un predominio del volumen, ya cuando veamos las imágenes lo vamos a poder apreciar. Y se dice que es el ejemplo más barroco de la arquitectura maya. Perdón, es una pequeña maqueta de la ciudad de Copán, que se encuentra en la actual Honduras. Sería lo que es actualmente Honduras. Y bueno, va a conservar, digamos, lo básico, por supuesto, los lineamientos básicos, pero va a tener sus características propias, como decíamos. Va a conservar, por ejemplo, el trazado siguiendo la cuestión de los puntos cardinales, va a tener también juego de la pelota, va a tener elementos que van a estar siempre presentes, pero va a tener un trazado un poquito más orgánico, con más movimiento. Bueno, ese es un planito que está en el libro, está un poco difuso, porque bueno, es como un plano hecho con líneas muy finitas, como todo plano, y por la luz no se aprecia bien, pero lo van a poder ver en el libro de los mayas. Bueno, para que ustedes puedan ver la diferencia, esta es una pirámide, por ejemplo, de Copán. No es tan alta, no es la única, ya vamos a ver otras, pero si uno se pone a ver la referencia con las personas que están arriba, es una pirámide pequeña. Hay otras, ya vamos a ver otras, pero vamos a poder ver esto, diferencias, diferentes alturas, diferentes dimensiones, no como en Tikal, que predominaba más que nada la altura en todo. Va a tener los mismos elementos, los basamentos de la pirámide, las escaleras de cada lado, las escalinatas,
También vamos a ver presencia en algunos edificios de la bóveda maya. También va a estar presente. Y como decíamos, bueno, esta arquitectura va a tener mucho significado científico y va a estar relacionado con los estudios que ellos hacían. Por ejemplo, la escalera de jeroglíficos de Copán. Es conocida así, esta pirámide, esta arquitectura se conoce así. Pirámide con escalera de jeroglíficos, o la famosa escalinata de los jeroglíficos, o de las inscripciones de Copán. No es la única que va a tener inscripciones, vamos a ver en otra ciudad, pero bueno, en Copán esta va a ser la más importante. Esta va a ser la pirámide de la escalinata de los jeroglíficos. Va a tener 2.500 glifos o inscripciones, y se dice que es la inscripción más larga que se conoce hasta la fecha. Cada escalerita está tallada, digamos, con estas inscripciones. Y por supuesto que termina en el templo. Todas las pirámides terminaban en el templo. Y allí se encontró justamente en esta pirámide de la escalinata de los jeroglíficos, en el templo se encontró una escultura que es la del joven dios del maíz, que es considerada como la más bella, dentro una de las más bellas, dice, a veces, el texto a veces dice la más bella del mundo maya. Ya la vamos a ver. Esta es una reconstrucción, un dibujo, en realidad, una revista científica de la Universidad de México, como ellos reconstruyen más o menos cómo era cómo era la escalinata. Y bueno, en realidad narra la crónica, dice, de 16 gobernantes de Copán, y fue grabado fue grabado, digamos, en el gobierno de uno de ellos, pero la escalinata cuenta eso, la historia durante los 16 gobiernos, de estos gobernantes mayas. Y allí se realizaban ceremonias cósmicas, como ya dijimos. Esta es una vista de cómo se ve ahora, por supuesto, es un lugar que se puede visitar, turístico. En muchos de ellos, como por ejemplo en Teotihuacán, hacen esos espectáculos de luz y sonido. Tengo entendido que, así como se hace acá en la casa histórica, allá y en Egipto también, ahí también se hace un espectáculo que relata todo el tema épico, la historia de Teotihuacán. En Atenas también. Claro, me imagino que sí. Bueno, esta es la imagen del joven dios del maíz, que se encontró en el templo de la pirámide de las inscripciones, de la escalinata de las inscripciones. Se considera la más bella porque, en realidad por la armonía del rostro. Es un rostro que tiene expresa una armonía formal, que se puede ver en la concepción de sus medidas, comparada con otras imágenes prehispánicas. Es como que, de acuerdo a los investigadores, ellos consideran que es una imagen muy bella. Otro edificio importante que vamos a ver algunos. ¿Son los edificios, digamos, serían los importantes de toda la ciudad? Porque el otro eran 4 templos, digamos. No, acá tenemos. Sí, creo que 4 o 5, más, sí, algo así. No vemos mucho más. No vemos mucho más. Los más importantes, digamos, el de las inscripciones. Otro edificio va a ser la escalinata de los jaguares. Y claro, se los menciona así a través de las escalinatas porque es en las escalinatas donde se ha encontrado el sentido, el nombre, el porqué del edificio. Entonces, como que ya quedó ese nombre, escalinata de los jaguares, que está, dedicada al dios solar, que va a ser jaguar. Que es esta. Van a aparecer algunos felinos trabajados con volumen en distintas partes de este edificio. Ustedes lo van a encontrar también en los libros bien enmarcados, porque son los que
Bueno, esta es una de las imágenes, como un gran mascarón, que tiene elementos que hacen alusión, digamos, al jaguar. No se aprecia muy bien, pero siempre las fauces, algunos elementos de los ojos. La verdad es que en comparación el del maíz es más bonito. Claro, claro, porque estas están como en simbiosis, algunas tienen esa, mucho los, sí, claro, exactamente. Muy expresionista. Bueno, ahí se puede ver un jaguar danzante, un jaguar danzante. Y los círculos que conservan, que los movimientos de plata y también los noroeste argentino hacen alusión, bueno, la mancha del jaguar aparece, ¿no? Como parte, por supuesto, bueno, de su atavío. Bueno, esta es otra imagen. Por eso se habla del expresionismo que tienen, porque a veces son imágenes así muy voluptuosas, exageradas, bien muy volumétricas. Bueno, esta es otra figura que se encontró en la cabeza, que según los estudiosos dicen que hace referencia al dios Itzamná. ¿Se acuerdan que hablábamos que era el dios de la sabiduría, del cielo, que tenía muchísimas acepciones? Bueno, porque bueno, en sus rostros representa las arrugas, ¿no? Tiene representadas las arrugas, signos de la vejez, digamos, ¿sí? De la sabiduría para ellos. El tercer edificio que vamos a ver va a ser el edificio conocido como la Tribuna de los Espectadores. Es un edificio que lo vamos a detectar por la presencia de estos personajes que se llaman, vamos a nombrar los personajes portadores de antorchas. ¿Qué podemos ver en estos personajes? Las mismas características, bueno, este expresionismo en el tratamiento, la volumetría, esta frontalidad forzada, ¿sí? Esta cuestión forzada de la pose, de frente y de perfil a la vez. Y bueno, lleva en su mano una antorcha. Ese sería el tercer edificio que vemos acá en Copán. Esta es otra vista. Y esta es otra, como para que ustedes vean el volumen importante que tenía la decoración mural, la decoración de la arquitectura. ¿Y cuántos años tienen? Es prácticamente escultórico, Es una escultura. Es una escultura. ¿Sí? Ya vamos a ver bien el tema de los materiales y las esculturas, vamos a volver después, pero esto es muy importante, que acá hay una integración constante de lo que es arquitectura y escultura, porque como dice Daniel, es como que ya más allá, a veces supera, digamos, el simple relieve y es como realmente una verdadera escultura adosada, ¿no? Al muro. Entonces esta fusión se va a ver muy, pero muy presente acá en Copán. Y donde también, bueno, en los altares de ceremonia y en las estelas. La escultura va a abarcar esos elementos. Aparte de la escultórica, digamos, la que está adosada, vamos a ver cómo estructuran los altares y las estelas. Igual, al final vamos a hacer un esquemita de la escultura para que ustedes no se confundan. Es muy sencillo. Y como características de los altares y de las estelas, bueno, hacer esculturas que están en sitios abiertos, hacer esculturas en lugares al descubierto. Bueno, como decíamos, trabajo frontal, y en el caso de las estelas vamos a ver también un trabajo de todos los lados, laterales, con volúmenes, un gran barroquismo. Quizás el barroquismo este volumen se va a apreciar más en uno de los lados, y en otros va a estar más, va a ser más simple. Quizás el lado que ellos quieren realmente resignificar, quieren destacar. Bueno, esta es la estela, una estela, la estela de Copán, la estela del soberano, es un soberano con atuendo.
Yo copié esto porque quería mostrar que así la denominan estela principal del Rey 18 Conejo o estela H, porque los años se denominaban así, algunos ciclos así. Tenía que ver con toda una cuestión de no es que se les vaya a pedir eso, pero yo porque me parece curioso, les comparto el nombre extenso que le daban, ¿no? a las estelas. Se conoce así. Y bueno, es un soberano que está vestido con un atuendo muy importante. Se dice que bueno, que representa plumas y que también, al ser un soberano, estos elementos hacen alusión al cacao, al maíz, a elementos que hacen digamos, a lo que poseía el soberano también, porque no todas las personas se alimentaban de igual manera. En el mundo prehispánico era así. Los altos dignatarios, por supuesto, la alimentación era determinada, con toda esta cuestión del maíz, que era un privilegio, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso tenía que ver con la riqueza también. Oro, plata y túnicas de guerreros. Bueno, es una decoración muy cargada, llena de curvas, de salientes, de volúmenes muy barrocas. Ustedes van a ver, a veces es como que se asemeja a la misma flora, ¿no? Es como que uno, al ver esto, como que asocia a veces a la boscosidad, pero bueno, hace alusión a esos distintos elementos. Viéndola bien de cerca, se pueden captar algunos elementos más que otros, ¿no? Porque están bien abigarrados y, por supuesto, que están realizados de una manera simbólica también, desde su presente, ¿no? Desde su visión. Por ahí es algo que no es fácil quizás encontrar la imagen, pero sí los estudiosos lo plasman en los libros, porque bueno, es producto de investigaciones y de cuestiones de gente que estudia la iconografía simbólica y hace todas esas apreciaciones. Bueno, esta es una estela y era para mostrarles también cómo de los costados no siempre tiene esa imagen en todos los lados. Realmente es una que sobresale, muy trabajada, y de los costados, por ejemplo, en este caso, está llena de glifos. Y esos glifos, esa escritura es la que contiene todos los datos del origen de la estela y del lugar, proporciona datos del lugar. Esa es la otra parte de atrás. Bueno, esta es otra estela que tiene una característica un poco más geometrizada y más plana. Se la conoce como estela de Quiriguá. Y bueno, también es un soberano que lleva un cetro, también tiene inscripciones, grifos, y como en todas, de un lado la cara del soberano o del sacerdote. En esta ciudad hay varias estelas, pero nosotros mencionamos solo esta, la estela de Quiriguá es una, ¿no? Vemos esta, nada más. Y era interesante comparativamente para ver el tratamiento, ¿no? Que es no es lo que generalmente predomina lo otro, ¿no? El volumen. Acá tenemos, bueno, otra estela y otro altar, un altar. La estela con las mismas características, con toda esta decoración barroca, ese gran tocado, la imagen del rostro bien, digamos, real, el naturalismo, que busca el naturalismo, y todo lo que acompaña a veces ya se funde y se implica un poquito más de manera simbólica, ¿no? Bueno, hay muchos altares, estamos ahí viendo. Esta otra estela se dice que hace alusión al dios de la lluvia, con otro altar. Algunos dicen que, bueno, que hace referencia a Chak, ¿no? Al dios de la lluvia.
Y por supuesto, bueno, en los glifos que posee, es como que, bueno, se nota que son glifos que están realizados de una manera simbólica, porque son difíciles por ahí de dilucidar. Y todo esto, el hecho de esa realización de los glifos y de esa dificultad hace pensar, revela que realmente eran realizados por personas que estaban iniciadas. Los iniciados se les llama a las personas que tienen los conocimientos, que no todos los tienen, sino un conocimiento que va más allá, conocimiento que tiene que ver con lo esotérico, conocimiento que tiene que ver con lo divino, conocimiento que tiene que ver con todos estos aspectos de la cosmovisión que no eran, digamos, ciertos aspectos los sabía todo el pueblo y otros aspectos que eran ya más delicados, tenían que ver con cuestiones mucho más importantes, como el tema de las creaciones, de toda la cuestión de las deidades, de los dioses, era manejado por supuesto, un grupo de sacerdotes iniciados, por eso se llaman iniciados. Es un término que lo van a encontrar hasta el día de hoy, iniciados en diversas formas, en diversos conocimientos. Este es uno de los altares más importantes. Los otros hemos visto glifos que hacen referencia a distintas imágenes, o son glifos directamente que cuentan la historia de la ciudad, de la fundación. Pero este es muy importante y ustedes lo van a encontrar bien clarito también en textos. Se lo conoce como altar Q de Copán y se va a caracterizar porque va a tener 4 imágenes de gobernantes en cada lado del altar, o sea que en total son 16. Rodean así al altar estas 16 figuras. Vamos a ver otra imagen. Bueno, se la considera una importante escultura que registra todo el periodo de linaje, o sea, todo el gobierno de estos, de Copán, de los reyes de los gobernantes que fueron sucediéndose en Copán. Fue realizada en el gobierno del último, y bueno, él realizó esta estela. Yo pongo más datos, pero bueno, como para que ustedes tengan una idea. Cada gobernante, lo importante es saber es que son 16 gobernantes que han atravesado la historia de Copán y que cada uno de ellos está sentado sobre un glifo. Ahí ya vamos a ver otra imagen que representa su nombre, que fue construida en el último gobierno, en el gobierno del último rey, para conmemorar todo esto. Forma de propaganda, dice, para dar de manifiesto que hay una imagen importante, por eso hace referencia. Este rey hace construir esta estela y se hace él con el primer gobernante, con el antiguo, digamos, para, bueno, reflejar eso, que él era tan buen gobernante como el primero. Eso es lo que decía el texto, en realidad. Bueno, eso cuenta la historia. Lo importante es saber que son estos 16 gobernantes, que son 4 de cada lado, que tienen un trabajo muy rico en cuanto a relieve y, bueno, el altar, que es una estructura, digamos. Las imágenes ustedes van a ver que siempre tienen las mismas características, ¿no? Esa frontalidad y el perfil a la vez. También, como decíamos, va a estar presente Copán en esta ciudad, la cancha del juego de la pelota, igual que en las otras ciudades, con estas paredes taludes así en declive, porque era bueno el juego ceremonial. Y cabezas de piedra, ustedes van a ver en cuanto a las cabezas de piedra, bueno, era destacar eso, que van a acompañar, van a estar presentes, bueno, cuando vean las estelas, estas cabezas se destacan, ¿no? Como algo naturalista a veces, enmarcado, pero algo mucho más complejo y simbólico, pero siempre van a estar presentes. Lo que revela también la búsqueda de ellos
del parecido, ¿no? Del parecido de captar lo humano, no es que solamente van a trabajar de manera barroca y simbólica, no, también manejaban esta otra parte, ¿no? La búsqueda de lo natural. Bueno, brevemente eso fue Copán. Lo importante entonces hasta ahora es ir caracterizando. Que en Copán se va a caracterizar por el volumen, por la riqueza volumétrica, por la riqueza de las esculturas, las estelas, los altares. Y ahora vamos a ver Palenque, que es la tercera ciudad de este triángulo. También va a estar cerquita, no he visto el mapa, me parece que ya me parece que viene ahora. Ahí vamos a ver las tres. Cerca del Usumacinta, que es un río que atraviesa toda esta región. Y bueno, sobre Palenque se dice que bueno, es una de las ciudades más hermosas, no solo por la arquitectura y por la escultura tan ricamente trabajada en este lugar, sino también por el lugar en donde se erige, donde se crea. Son una especie de lomadas, de sierras, en donde se puede ver ese desnivel que le da una gran belleza. Cuando se descubre en el siglo XVIII, la denominan así casa de piedra, porque claro, parecía como que eran una masa, digamos, de una construcción impresionante, que después, bueno, se va descubriendo de a poco la extensión, ¿no?, que tenía. Y luego en la época colonial se la denomina así, con el nombre de Palenque. Bueno, estamos aquí en el Cierzo, en la zona de Yucatán, esta es la península, y nosotros estamos ahora en esta parte. No estamos tan en la península. Acá se va a desarrollar la parte postclásica, lo que sigue de los mares. Nosotros por ahora estamos en esta zona, acá está Tecán, acá está Palenque, cerca de las sierras de Chiapas. Y acá va a estar el Copán, ¿sí? Está en Guatemala. Palenque, sí. Está Palenque. Estamos en esta franja central por ahora. Bueno, ¿qué podemos decir de Palenque? Lo que dijimos que es le da mucha belleza el hecho de cómo está construida sobre las sierras, sobre esas lomadas. Va a tener una parte tropical y otra parte más montañosa, zonas con más selva y zonas más áridas, un poquito más montañosas. Se dice que el terreno está dividido en tres niveles y que los arquitectos realmente supieron desenvolverse con esa diferencia, ¿no?, en esos tres niveles. Esos niveles realmente son los que le dan la característica particular a Palenque. Se dice que urbanísticamente va a tener dos características. Por un lado, un equilibrio, va a tener una unidad, se va a notar la unidad en cuanto a la arquitectura, el estilo, pero por otro lado va a tener un gran dinamismo. Y ese dinamismo va a estar dado por distintos recursos que va a tener la estructura de la ciudad de Palenque, que no van a tener, digamos, las demás. Entonces, dos características van a ser, por un lado, la unidad y el equilibrio, y por otro, ese gran dinamismo. Este es un plano de la ciudad, más o menos como para que ustedes puedan apreciar. Aquí sí vamos a ver varios templos, pero lo vamos a mencionar, vamos a decir las características de cada uno, vamos a hablar de características generales, nada más. Este es un plano que está extraído del libro de Stirling, que lo vamos a poner en la bibliografía al final. Ahí tienen los planos de toda la ciudad, para que les interese ver, es muy bueno porque uno se ubica. Y bueno, para que ustedes más o menos tengan una idea, el templo lo van numerando. Vamos a tener el templo de la Cruz, el templo de la Cruz Boleada, en la ciudad de Palenque, el templo del Sol, el templo de las inscripciones, el gran palacio,
estructuras, que no las vamos a analizar, tenemos simplemente así como estructuras, y la cancha de juego de la pelota, por supuesto, entre otros grupos que están en la ciudad. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, solamente vamos a mencionar los templos importantes y el gran palacio. Bueno, en cuanto a la cronología, más o menos se dice que entre el 600 y el 800 después de Cristo. En esta etapa se va a observar un florecimiento cultural, un gran desarrollo, surgimiento de elementos nuevos. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, en la arquitectura. Se va a caracterizar esta ciudad por estar cubierta con estuco, por eso se la denomina la ciudad del estuco. Si bien las otras ciudades también tenían sectores cubiertos de estuco, estaban no con digamos, el nivel en que se va a encontrar Palenque, y no con la riqueza ornamental que vamos a ver aquí. Ahí está, bueno, primeramente se creía que era la única, pero que se comprueba que no. Pero, ¿qué sucede con Palenque? Por la condición climática, algunos sectores de estos que mencionábamos que son más secos, esto permite que muchas imágenes de la decoración arquitectónica, se conserven. A través del tiempo se le hizo como una capita con el tema de la humedad y también una capa como de tierra muy fuerte. Ya vamos a ver aquí, y eso en realidad ha permitido que lleguen hasta hoy en día algunas placas decoradas. Bueno, se dice también aparte que por esta decoración y por otros elementos característicos que va a tener la arquitectura, va a ser una ciudad con gran elegancia. Esta es una imagen de Palenque del libro que disponemos en biblioteca. No hay una sola, hay varias, pero es, digamos, una toma así de arriba. Y hablábamos de la elegancia que tiene esta ciudad, según los investigadores. Y ellos dicen que eso se va a dar por una serie de recursos que va a tener la arquitectura de Palenque. Van a utilizar una especie de nichos o perforaciones en las paredes, como si fueran pequeñas ventanitas, pequeñas aberturas. Entonces, de pronto ellos construían un gran templo y con este recurso visualmente dinamizaban y también decoraban. Eso les daba un ritmo, les daba una cosa especial. Y en el techo también, bueno, va a estar presente la mansarda, que creo que hemos mencionado quizás en las primeras clases. Va a ser un recurso como si fuera un muro en talud que va a estar decorado, generalmente con placas de estuco que ya vamos a ir viendo, muy decorados, con relieves. Entonces, estos elementos van a ser elementos que le van a dar esa elegancia, esa característica, esa distinción a Palenque que no van a tener las otras ciudades. Otra cosa también que va a estar presente va a ser la crestería, como también habíamos visto en Tikal, pero en este caso va a ser una crestería mucho más calada y liviana, mucho más ahuecada. Entonces, eso le va a dar otra característica diferente, no va a ser una crestería, sí, también era calada, pero aquí va a ser mucho más, para ver las imágenes mucho más abiertas. Como siempre, bueno, van a estar ubicadas en el centro del techo del templo. Ya vamos a ver unas imágenes. Que era, bueno, sobre un muro que era el que sostenía esa crestería. En esos dos muros ellos ponían unas placas decorativas que van a sustituir a las estelas. Ustedes van a ver que en Palenque no vamos a ver estelas. Entonces,
ellos sustituyen ese recurso de elemento conmemorativo para contar historia, para registrar históricamente, lo sustituyen con placas de estuco. Estas placas van a ser ubicadas en distintos sectores de los templos. En la mansarda, ya vamos a ver bien, en los muros, en las zonas exteriores y en las partes interiores también. Bien. Entonces todo lo que se contaba y se conmemoraba en las estelas ahora queda registrado en las placas de estuco, placas decorativas. Bueno, esta es otra vista del conjunto arquitectónico de Palais. Acá se pueden ver algunos edificios, allá eso que se ve como una torre va a ser el gran palacio. Estamos ahí viendo uno en uno. Es enorme, ¿no? Es enorme, sí. A veces uno en los textos encuentra con que no es tan grande como, pero realmente es enorme. Pero capaz que le comparan con Nueva York. Claro, sí. Esta es otra vista, hermosa. La verdad que se ve hermosa. Sí, impresionante. Bien. Bueno, como decíamos, estas placas esculpidas van a dar el nombre a los templos conocidos como los más importantes, que son los que vamos a ver nosotros. Aparte de darle belleza y ligereza, decorativismo al paisaje arquitectónico. Aquí van a ver mayores superficies decoradas, eso es lo que se va a ver también. Como decíamos, bueno, paredes externas, con estuco, esculturas y relieves, y también en las partes internas de los templos también vamos a encontrar decoración de piedra y también de estuco. Bueno, gracias a esas placas que van dando los indicios de nombre, de las historias, que todos los especialistas en el tema van dilucidando, gracias a eso, bueno, conocemos más o menos algunas características de templos importantes, que van a ser los que vamos a ver nosotros. Vamos a mencionar, es importante tenerlo en cuenta, el templo del sol, el templo de la cruz, el templo de la cruz foliada o enramada, el templo de las inscripciones, también vamos a ver otros tipos de inscripciones como vimos allá en Europa, y el palacio. Son 5 puntitos que tenemos que tener en cuenta entonces. Cuando hablábamos de la decoración, hablamos del tema del estuco, que va a estar presente en todo, tanto en la decoración de la arquitectura, en la realización de las placas estas con los relieves, y bueno, va a ser el producto de la cal, que va a estar muy finita, o sea, el producto de la piedra caliza, bien pulverizada, con agua, mezclada con agua y con resinas. Por ejemplo, las resinas de los árboles, resinas muy espesas, todo eso hacían una especie de cemento muy maleable, muy plástico, que se podía trabajar muy bien y va a tener esa característica positiva, digamos, de ser muy maleable, con mucha plasticidad, pero por otro lado, así como es un plástico también se deteriora fácilmente. En el caso de la humedad, como hablábamos hace ratito, en ciertos sectores se ha mantenido más por la sequía del lugar, de la región. Y bueno, también algo que mencionan los investigadores es que en Palenque había filtraciones de agua, y hacen que crezcan las superficies decoradas con el tubo, con una costrita, una capa calcárea que como si fuera una tierra muy dura, se fue endureciendo con los años, y bueno, luego eso se descubrió y salieron las decoraciones de las placas de estuco. Protegieron en ese caso. Creo que en Bonaparte también pasó lo parecido. Claro, también, claro. Y bueno, acá, ahora que la tabla que hacen en español es
para investigar, produce un secamiento de la atmósfera y esa capa húmeda se comenzó a pulverizar, ¿no? Y a quedar descubiertos los estucos y bueno, se fueron deteriorando. Esto es lo que hablábamos de que a veces ellos empleaban la naturaleza para el tema de la supervivencia, ¿no es cierto? La creación de los distintos elementos que hacían a sus necesidades. Los españoles, bueno, al ir descubriendo, empiezan a talar, y bueno, todo eso va ocasionando los daños. Bueno, este es un ejemplo del Gran Palacio, ya lo vamos a volver a ver, pero para que ustedes vean más o menos cómo estaba decorado, mayormente todo. Es una columna exterior y bueno, está estucada y realizado el relieve en el estuco. Que por supuesto cuenta hechos de la vida de Rey, ¿sí? Distintos acontecimientos. Bueno, como habíamos dicho, hay una unidad estilística en esta ciudad cuando veamos cuando uno ve las imágenes, al ver estas superficies todas trabajadas, uno puede percatarse que se trata de Palenque. Bueno, hay muchos, como ustedes saben, el tema del fechado siempre está en movimiento. Se habla del 692 después de Cristo y que todo esto fue realizado por el arquitecto Chambalú, un rey, que es el que va a construir los templos que nosotros vamos a mencionar, y que fue el hijo de un gran rey de Palenque que va a ser Pacal. Esto sí es importante que sepamos el nombre de este rey arquitecto, que es el que según los textos hace construir esta ciudad, y que era hijo del Pacal, que es un rey que va a ser muy importante. Ya vamos a ver cuando veamos el palacio. Bueno, volviendo al tema de las placas decoradas con estuco, se creía que bueno, contaban solamente historias del rey Pacal, ¿no? Y de su hijo, pero luego no, se descubre que relatan distintas historias y que cada templo va a tener un argumento, una historia diferente, una temática diferente. Es decir, que van a relatar temas que tienen que ver con su linaje, con su gobierno, y otros que van a tener que ver con cuestiones generales. Y cada templo va a tener una temática distinta, va a relatar diferentes anécdotas o hechos. El primer templo que vamos a ver va a ser, por ejemplo, el Templo de la Cruz. Estamos contando sobre las placas de este templo. Bueno, en realidad acá se habla del sentido de angustia, de dramatismo, reflejado en este templo, ¿no? El Templo de la Cruz, que no va a ser una cruz, en realidad lo llaman así cuando se lo descubre, porque se asocia a la cruz. Era un árbol que tenía ese formato, ¿no? Como una formación, una arboria. Ya vamos a ver la imagen en la placa, entonces por eso se la denomina así, ¿no? Y bueno, se dice que en esta placa se va a relatar la angustia que va a estar, la angustia del sol que no se ve. Así lo dice, ¿no? En el texto, la angustia del sol, en el Templo de la Cruz. Por supuesto que, bueno, en un segundo momento, ¿qué se va a realizar? Se va a ver guerreros y sacrificios humanos en pos de superar esa angustia, y esos relatos más o menos se van a ver en el Templo del Sol. O sea que los primeros hechos dramáticos, estos que hacen referencia a la angustia del sol que no se ve, como lo dicen ellos, va a estar reflejado en este Templo de la Cruz.
a ir viendo que aparecen guerreros y sacrificios en el templo del sol. Luego, argumentativamente estamos hablando de unas temáticas de las plagas más o menos. Vamos a ver el florecimiento y la fecundidad que generan esos sacrificios en el templo de la cruz foliada o enramada. Y luego el cuarto va a ser muy importante, el templo de las inscripciones, que ese panel va a ser un panel muy extenso, vamos a ver, y bueno, se determina que fue construido por el rey Pakal, que fue uno de los gobernantes más importantes que nosotros lo mencionamos, quien mandó a construir el templo para que sirviera de su propia tumba, ¿no? Ya vamos a ir viendo. O sea que más o menos estas serían las temáticas que abordarían las plagas, ¿no? Bueno, este es el templo de la cruz. Vamos a verlo así: el templo de la cruz, el templo de la cruz foliada y el templo del sol. Estas imágenes pertenecen al libro que tenemos en la biblioteca. A simple vista uno los ve como muy semejantes, pero después los vamos diferenciando. Y acá se va a ver el templo de las inscripciones, que fue construido por el rey Pakal para que sirviera de su propia tumba. Parece que está más alto. Sí. Y el gran palacio. Claro, porque algunos están construidos sobre lomitas. Bueno, en el templo de las inscripciones, que va a ser uno de los más importantes, vamos a ver cómo ahí se descubre esta tumba. Una tumba que va a contener un sepulcro que no habíamos visto anteriormente y que va a contener el cuerpo de este rey, el rey Pakal, el cual se va a encontrar dentro de una cripta que estaba sellada con un enorme bloque de piedra rosada, que ya lo vamos a ver, y que lleva la imagen de este rey y que hace alusiones a la naturaleza y a distintos elementos. Esta piedra, bueno, va a tener muchísimas, va a ser muy investigada por la iconografía, ya la vamos a ver, vamos a volver, porque bueno, es uno de los ejemplos más exquisitos, ¿no?, en cuanto a decoración y en cuanto a las circunstancias donde se le encuentra, formando parte de esta cripta, ¿no? Descubriendo esa piedra, ¿qué se puede ver? Bueno, la cripta, se puede ver ahí, ya vamos a ver la foto, el sepulcro, que va a ser un buen acabado, donde se va a encontrar, donde va a estar el cuerpo, 9 figuritas que van a custodiar, 9 figuras que van a custodiar el cadáver del rey, y 2 máscaras, estaba cubierto él con 2 máscaras. O sea, la cripta, el sepulcro, 9 figuras que lo rodean, y al cadáver que tenía 2. Una encima de la otra. Sí, ya vamos a ver. Bueno, estas son características de las máscaras. Hay una que es como más afín a los rasgos, ¿sí? Como pareciera que intenta reproducirlo según los investigadores. Está realizada con fragmentos de carne, con también mar de perla y obsidiana, ya vamos a ver. ¿Esas son las máscaras? ¿Esas son las 2 máscaras? Sí, 2 máscaras. Ya las vamos a ver a la foto, ¿no? Yo les estoy contando antes de verla. Y luego la otra va a estar realizada solamente en jade, pero ensamblada con fragmentos más grandes. No es tan, digamos, el geométrica, tan parecido, claro, exactamente. Una como más naturalista y la otra como más estilizada. Ya la vamos a ver. Ya vamos a retomar eso. También, bueno, se encuentran una serie de figuritas que acompañaban, ¿cierto?, como suele suceder en entierros prehispánicos que acompañaban al rey. Y estaba todo el sarcófago, estaba pintado de color rojo, que, bueno, como ustedes saben, es un color constante, sagrado. Ayer justo estaba dando un documental que cuenta sobre el Pakal, Palenque en realidad. Sí. Y decía que la tumba estaba pintada con rojo, pero con una pintura que es venenosa.
Ajá, sí. Que era para evitar que nos roben. Sí, acá también lo mencionaban, hablaban de una pintura, que el cuerpo de él incluso decían que estaba pintado con cinabrio, que el cinabrio es un mineral que contiene mucho mercurio rojo. Entonces, bueno, estaba pintado así, se piensa que quizás la piedra también tenía ese elemento, ¿no? Sí, escuchaba también eso, es interesante. Son lindos a veces los documentales que pasan, son muy lindos, muy... Hay que saber los horarios. Sí, exactamente. Igual creo que en encuentro, si es en encuentro, está en internet. Hay que Seguramente buscarlo en internet, bien. El otro día estaban dando también de las momias de Chuchayaco, no sé si han visto alguna vez, ya lo vamos a tomar con las incas, re interesante también. Las que estaban enterradas en... Las que estaban en la cima de la montaña de Chuchayaco, Ah, sí, ya. congeladas. Sí, sí. Muy interesante, sí. Ya lo vamos a ver también a eso así muy brevemente, pero bueno. Bueno, de color rojo, está muy bien la acotación porque está muy bien, se habla de que sí, quizás posiblemente con este mineral está ambientada, ya la vamos a ver. Y a la tumba se accede por una escalerita muy pero muy estrechita. Es similar cuando uno ve el dibujito de las plantas, las cámaras egipcias, uno ve el corte transversal y dice que qué bárbaro, qué similitud, hay algo de similitud, bueno, pero es de eso nada más. Aunque hay muchos investigadores que establecen conexiones y demás, pero es solamente eso, ¿no? Un comentario nada más. Vamos a ver entonces algunas imágenes. Bueno, como habíamos visto recién, es la misma diapositiva, el templo de la cruz, el templo de la cruz foliada y el templo del sol, así de izquierda a derecha. Y el templo de las inscripciones y el gran palacio que también ya vimos recién. Vamos a ver si vemos un poquito más cerca. Este es el templo de las inscripciones. Es el templo donde está la tumba, digamos, la tumba de Pacal. Bueno, tiene como todas, la escalera de acceso al templo. También, bueno, con inscripciones. Por eso, igual que en el caso anterior que habíamos visto también de Copán, bueno, aquí esta escalera está toda inscrita también. Es muy importante este templo, uno de los más importantes, porque bueno, va a ser la tumba del Pacal, como decíamos, que él mismo, bueno, la manda a construir. Fue descubierta por Gus Lhuillier, un arqueólogo francés nacionalizado después en México, estudió allí, hizo sus investigaciones y se dedicó a todo lo que es las investigaciones del mundo maya. Muchísimas publicaciones y descubrimientos. El templo se llama así, bueno, por las placas inscritas, como habíamos dicho, que se hallan detrás del templo, por eso se le pone así el templo, y bueno, se descubre un pasadizo. ¿Qué hace este arqueólogo? Descubre este pasadizo que conduce a la tumba del rey Pacal. Bueno, más o menos, esto está en el libro, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver de cerquita. Bueno, es la planta de la pirámide del templo y un corte longitudinal y transversal. O sea, como para que ustedes vean cómo se accede y cómo la escalerita cómo va conduciendo hasta la cámara, hasta la tumba. Y esta es una planta y un corte a lo largo y a lo ancho de la cripta funeraria. Digamos, de la habitación, donde va a estar la habitación, donde va a estar el sarcófago. Esa es la escalera que baja a la cripta del templo de la inscripción, que baja a la cripta del Pacal. Y esa es la cripta funeraria, con estas placas de granito que cubre, bueno, la tumba.
y muchos asocian la imagen del Pacal a un astronauta que está comandando una nave. Ustedes van a ver que a veces hablan de muchos grupos que estudian distintos aspectos del conocimiento, hacen, digamos, estas referencias, porque realmente hay elementos que, claro, uno asocia a eso, ¿no? Debajo de la placa está el sarcófago. Para una mejor visualización, bueno, ese es un detalle de la piedra. Para que ustedes vean, ahí se puede ver un poquito las inscripciones, el color rosado. Y no se ve muy bien ahí, pero ya vamos a ver un dibujo o una imagen de la lápida, cómo lo muestran como si fuera un astronauta sentado, ¿no? O una persona que está comandando algo. Bueno, el tema del color, pintado con cinabrio, dice, porque era un interrogante. El cinabrio, bueno, es un mineral, como habíamos dicho, contiene muchísimo mercurio. Es un color que el cuerpo de él también se encuentra, ese color también lo encuentran en los restos de Pacal. Esta es una representación del museo, está mal cortada ahí por la diapositiva de la imagen, la palabra. Esta es una representación que está en el museo. Se dice que la abertura, digamos, de la cripta asemejaba a una forma de útero, ¿no? Se asemeja mucho a la forma del útero. Y alrededor, bueno, las placas que están alrededor son los 9 personajes que se dicen, bueno, eran los protectores, los que acompañaban a Pacal, ¿no? En este viaje al otro mundo. Esto, la concepción de la forma de útero, es algo que ustedes quizás van a encontrar siempre asociado, ¿no? Como el volver a donde provenimos. Incluso por ahí en algunas culturas también americanas, el tema de la vasija va a tener mucho el cuento, va a tener mucho significado, y como aquí después las urnas funerarias, ¿no? El volver a la tierra, como las urnas de Santa María, el volver a la tierra, en nuestro restos, pero en una urna, en una forma que se contiene, ¿no? Ese paralelismo así, bueno. Para nosotros poder apreciar mejor, hay reproducciones de lo que es la lápida, ¿no? de la tumba de Pacal. Y bueno, es claro que los investigadores hablan, o por ahí aluden, claro, pareciera que está sentado. Por supuesto que hay muchísimos elementos que parecen hacer alguna de la naturaleza, pero bueno, algunos dicen, pareciera que está comandando nada. Bueno, hay muchísimos interrogantes, muchos datos que se van a poder, se pueden saber, y otros que van a ser incógnitos, por supuesto, son investigaciones. Y bueno, como yo les decía, hay grupos de estudiosos que, bueno, conectan este tema con temas más esotéricos, de ovnis y demás. Ustedes van a escuchar mucho, pero nosotros tenemos que tratar de, más allá de que si nos interesa o no, tratar de circunscribirnos a la parte puramente estética para no irnos por las ramas hacia lo incierto, lo que no significa que cada uno lo investigue si le interesa. Me parece muy interesante. Bueno, esta es otra imagen en otro tono, porque a veces como que se puede apreciar mejor, y para que ustedes vean más o menos la complejidad de la iconografía, ¿no? Por supuesto que cada cosita, cada elemento tenía un sentido. Nada que ellos hacían no lo tenía. Todo tenía un porqué, la ubicación y la forma. Todo debe tener un sentido. Este es un dibujo. Ustedes en internet van a encontrar, también en el sitio de los museos importantes de México, van a encontrar muchas imágenes bien lindas, claras, como para analizarlas. Nosotros al final de las unidades dejamos algunos mapas, algunas imágenes. Yo voy a dejar también algunas imágenes para que ustedes tengan para analizar, ¿no? Como ejemplo y para tenerlas. Bueno, esta es una máscara
que se dice que es la que más fielmente representaría al rey Bacal. Se dice que, bueno, pero esa es piedra, ¿no? No es la que, no son las que hablábamos, Máscaras que están en la... Estas son las que están en la tumba, las que vienen aquí. Una es esta, que está realizada con jade. Ustedes saben que era una piedra de jade verde, una piedra sagrada, ¿no es cierto?, que tenía propiedades para ellos. La más de verga, que es el nácar, ¿no?, que se obtiene del mar, y también la obsidiana. Cuando ustedes vean piedra negra bien brillosa, es obsidiana. Todo eso, bueno, colocado y ensamblado para intentando dar los rasgos al Bacal. Y esta es otra, que bueno, tiene segmentos más grandes. Bueno, ambas estaban en la tumba. Estas son otras máscaras que también se han encontrado. Y que bueno, todas tienen esta característica de los rasgos, ¿no es cierto? Los pómulos anchos, la nariz curva, ciertos rasgos que son reiterativos. Esta es otra mascarilla. Era para que ustedes vean distintos trabajos de máscaras que estaban en el sarcófago, ¿no? Orejeras, estaban también en el sarcófago de rey, los atuendos decorativos, por supuesto, y no cualquiera usaba esas orejeras, o sea, son atributos del soberano, del alto dignatario. Había recipientes en el sarcófago que también tenían esta decoración. Y ya les voy a mostrar otra. Bueno, era esa. Eso sería en cuanto a la pirámide, a la cripta, digamos, a la pirámide de la institución, donde se encuentra la tumba del Bacal. Luego tenemos el gran palacio de Palenque, que es una foto del libro, tenemos en biblioteca, y ahí se puede ver realmente la dimensión del palacio. Con muchísimas habitaciones, decorado por fuera, y también los patios internos. Vamos a ver otra imagen más nítida. Recubierto con relieves de estuco, construido sobre una lomada o terreno elevado, que le permitía tener corredores subterráneos, y también ellos utilizaban muchísimo los baños de vapor, bueno, por supuesto la clase alta, ¿no? Los reyes. Y una torre que se caracteriza, que es la que lo destaca el palacio, se cree que tenía que ver con la observación de los astros y los estudios astronómicos. Y por supuesto las mansardas decoradas, estas especies de paredes de metal que las hemos hablado al principio. En algunos sectores, por supuesto, bueno, todo eso es el gran palacio. Súper raro. Muy grande, y se puede observar a distintos niveles, ¿no? Otra vista, para que tengamos un panorama de distintos sectores. Yo a veces, con distintas luces, porque a veces uno puede apreciar mejor algunas cosas que otras, por ahí pregunto con la imagen, pero me parece a mí que es importante para que ustedes la puedan captar. Quizás si ustedes sacan fotos, les salga mejor una que otra. Gente, mira, parece normalita. Así. Chiquitito. Bueno, esas son unas galerías centrales del Gran Palacio. Ahí se puede ver las mansardas.
serían las manzanas. Los nichos, en este caso son poquitos, arriba son esas formitas así como ahuecadas. A veces en otros casos, que vamos a ver la clase que viene, se encuentran en más, en otras, cubriendo mayor superficie. Profe, ¿eran habitados los palacios Sí. por la familia real? La familia real, todo la serie de los cortesanos, con todos los distintos, los niveles más altos. Sí, eran habitados, eran. A veces uno compara con el palacio europeo, o sea, y era similar, solo que bueno, en otro tiempo pasa, ¿no? Y en otra geografía, pero en la vida tenían muchos paralelismos, si bien también grandísimas diferencias, pero hay paralelismos a veces. Bueno, esa es la torre, que tiene 3 niveles, se dice en un gran observatorio, y los cimientos que quedaron de la crestería, porque no se conservó la crestería, pero este es el cimiento que nos habla de que había una crestería, o sea que es bastante alto. Bueno, en el libro que nosotros empleamos para este tema, en biblioteca están estas planitos, estas plantas, estos cortes. Y bueno, ahí nos muestran más o menos los niveles y las escalinatas, cómo iban organizadas, cómo iban orientadas las escalinatas. Y esa es la planta del gran palacio, digamos. La tenemos también en el libro. Sí, la anterior, sí. El libro es En el libro de Stirling. Ahí están todos los mapas, todos los planos. Es un buen libro. Marcel, pero hay varios de Stirling. Los mayas. Eso es mayas. Bien. Nada más. Bien. Laurel. Es naranja. Henry. Sí. Henry. Este es el plano, bueno, la planta del palacio. Y esta es un ejemplo, una de las galerías en donde se puede ver las bóvedas, la falsa bóveda, los dinteles que ellos empleaban, todo decorado adentro del gran palacio. Es un ejemplo de bajo relieve, como para que nos imaginemos, está un poquito medio, no se ve muy claro porque bueno, es un segmento ya vamos a ver otra, pero para que nos imaginemos más o menos el grosor del estuco, el grosor del relieve, y bueno, que todo realmente es la columna que vimos al principio como ejemplo, ¿no? El gran palacio. Algo característico de estas construcciones era el hecho de las paredes eran muy gruesas, entonces eso le daba la posibilidad de hacer estas aberturas, muchas aberturas, ustedes van a ver que tienen muchas aberturas los templos, y esa posibilidad es lo que da, digamos, visualmente esa característica bien ornamental. Como dijimos, cada pilar va a estar decorado, cada escalón, a veces también el piso va a estar decorado, sectores, las mansardas, todo. Ellos decoraban todo. Por supuesto, no todo se conserva, pero se dice que estaba plenamente decorado. Bueno, ahí es un recordatorio de lo que era la alfarda, especie de, vamos a ver también que las alfardas que están decoradas de baranda es todo junto, es cortado realmente. Son las alfardas que vimos ya en Teotihuacán, ¿se acuerdan? Lo que delimitan las escaleras. A veces también van a estar todas decoradas, también van a aparecer alfardas a veces, no en todos, pero a veces sí van a aparecer. Bueno, otra vez tenemos esta imagen del templo de la cruz foliada y del sol. Y lo vamos a ver solito el templo del sol. Brevemente, no vamos a hacer mucho, solamente que tiene 3 entradas, una crestería más hueca y perforada en el centro del techo. Como bueno, una crestería más perforada, como es la característica, digamos,
de este lugar. La mansarda, por supuesto, también decorada. Otra vista. El Templo del Sol. Y otra vista donde se puede ver mejor el ahuecamiento de la cafetería. Y el trabajo de la mansarda, que se puede ver un poquito más. Y un detalle de la crestería escalada. Estaba alineado con ¿Cómo? el estado de servicio. Se dice que estaban ellos, claro, en el planeamiento de la ciudad tenían en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Se dice que tenían en cuenta. Esto lo van a encontrar en el libro, es el importe del interior del templo. Una parte del interior del templo de Palenque, del templo del Sol, perdón, la falsa bóveda y estas aberturas características, digamos. Ahora vamos a ver el templo de la Cruz, que tiene, bueno, una escalinata que conduce, por supuesto, al templo. Este es el Templo de la Cruz. Y bueno, con las características típicas, va a tener crestería, va a tener mansarda, por supuesto deteriorada la crestería, pero va a tener los nichos, va a tener nichos también, estas aberturas pequeñitas como ventanitas, se ven acá chiquitas, y va a tener 2 entradas. Y el Templo de la Cruz foliada, que va a tener esta forma un poco más característica, más diferente. Bueno, ¿y por qué se lo denomina así? Porque se encuentra este bajo relieve con la placa, que es una placa con esta forma de cruz, como muy vegetal, como una cruz, por eso se llama cruz foliada o enramada, como si fuera con hojas, pero se dice que no era una cruz, era la forma, pero bueno, así surge el nombre de este templo. Acá vamos a ver una imagen, un dibujito, para más o menos clarificar el relieve. Más o menos esta es la iconografía de esta imagen. Bueno, este es un ejemplo de brasero, digamos, de otro tipo de producción, pero para que ustedes vean la similitud, como ellos, así como concebieron una estela, concebieron el brasero iconográficamente con esa misma característica, abigarrada, expresiva, con entrantes salientes, ¿sí? Barroco, bien barroco, bueno, Bueno, más o menos como para irse circunscribiéndonos entonces en el tema de la cultura maya y de la escultura, es importante tener en cuenta entonces que la escultura depende de dónde se encuentre, va a ser exenta o adherida a la arquitectura, como vimos, ya hemos visto. Y de acuerdo al material vamos a encontrar predominantemente en piedra o en estuco. Exenta o adherida y en piedra o en estuco. Y por último en esta clase vamos a ver brevemente lo que son las pinturas de la ciudad de Bonampak, del templo de Bonampak. ¿Por qué? Porque es muy importante, así como ha sido la escultura, tener en cuenta que la pintura para los mayas ha sido fundamental también. Hay otros ejemplos más antiguos que Bonampak, muy interesantes.
que tienen la misma característica, parecida a las características como a ver el Bonaparte. Por ejemplo, la ciudad de Oaxaca, pero no la tomamos nosotros, vamos a ver después más adelante otras cosas, pero nos circunscribimos cuando hablamos de pintura a Bonaparte. Si bien hay otros ejemplos anteriores para que ustedes tengan presente, no es lo primero. Bueno, estamos en la misma zona, estamos. ¿Palenque? Sí, en la zona de Yucatán, la zona de la sierra, en la zona de cerquita de donde está Palenque. Ya les voy a mostrar el mapa. Ahí está Bonaparte. Es otra ciudad, sin irnos para la península, ¿no? Ahí nomás donde está cerquita de Palenque. Va a ser otra ciudad que va a trabajar, bueno, impresionantemente la pintura mural. Y también, como bueno, Chichén Itzá, vamos a ver después también que ya pertenece al periodo popular o tolteca, ya lo vamos a ver en la clase siguiente. En el 46 se descubre, bueno, estos frescos, son frescos, los descubre un norteamericano y se consideran que van a ser las pinturas más importantes del mundo americano. Se van a encontrar en el interior del templo, ya lo vamos a ver, en las paredes, tanto en las zonas de las paredes rectas como en las que se inclinan en forma de talud, en las partes de los techos, vamos a ver. Y según los investigadores, parece ser que la técnica ha sido la del fresco, o sea, pintar sobre el estuco húmedo. Y bueno, también se descubre que hay zonas que están retocadas sobre superficie seca, digamos, habiendo estado secas también se han retocado, parece ser que han sido retocadas. Pero la técnica es la del fresco. Pintando sobre la pared húmeda, todo se junta, todo luego se seca junto. Va a tener distintos temas, y en realidad, bueno, uno de los principales es la conmemoración de una gran victoria. Esta va a ser, digamos, la unidad temática de los murales de Bonaparte, la conmemoración de una gran victoria, y se dice que va a tener 3 etapas. La preparación de esa victoria, todos los preparativos que va a tener esta victoria, la batalla y el triunfo, o sea, el nudo de la situación, y luego las alianzas rituales para celebrar la gloria o el triunfo. Entonces, sabemos que esas imágenes responden a esta temática. Bueno, algo importante cuando mencionamos Bonaparte es decir que no es una pintura que va a tener claroscuro, va a ser planimétrica, por supuesto, no va a haber perspectiva. Sin embargo, cuando hagamos un práctico ya vamos a ver incluso la imagen también, se va a destacar un guerrero que va a estar en uno de los murales como en esfuerzo. Entonces, esa imagen hace pensar realmente de la habilidad, ¿no?, técnica de los pintores para captar la imagen que parece que era de un soldado vencido que estaba como desmayado sobre las escalinatas. Ya lo vamos a ver esa imagen, creo que la próxima clase. Bueno, veamos algunas. Y bueno, como siempre, entonces la imagen va a tener la misma característica de la escultura. Esa frontalidad o el intento de máxima representación. A veces vamos a ver el carne bien de perfil y las manos y el cuerpo de frente. Lo cual también va a pasar en el relieve, en las estelas y en las otras representaciones. Bueno, este va a ser el templo que va a estar construido sobre una colina. Hay distintos sectores, algunos están un poco más conservados que otros.
Y este es un ejemplo de una habitación, de una cámara, y arriba un dibujito más o menos como para ubicarnos el formato, ¿no? de esa habitación y la falsa bóveda. Hablábamos de que están pintadas las paredes, que son las paredes verticales comunes y las que están en declive también, contando con todas estas historias. Bueno, este es un ejemplo de muchos que hay, vamos a ver. Disculpe, por favor. Iban escribiendo sobre la mujer fertil y cómo Sí, se parece. Yo pienso lo mismo cuando vi esta imagen. Pero tiene son... muchos ojos, tiene menos forma en cuanto a Tengo un certificado que tengo que entregar en persona para que no se vaya a ir. Bueno, volviendo, entonces, es un soberano entronizado con la familia. Es una pintura que relata, bueno, esta parte, digamos, de la vida real. Y bueno, es impresionante los datos que proporcionan las pinturas de Roland Barthes, porque no solamente técnicamente son asombrosas, sino que nos muestran la vestimenta, nos muestran las decoraciones, los tocados, la moda, digamos, del momento, las ceremonias. Todo, digamos, documenta, son como una especie de pintura que documenta en un momento como ese, hechos de la vida cotidiana, digamos, de este soberano, ¿no? Este es un detalle, hay sectores que están, bueno, más deteriorados, y bueno, ahí se puede observar realmente, bueno, las prácticas ceremoniales, hay varios ejemplos pero muy interesantes. ¿Y tienen instrumentos musicales? Claro, sí, exactamente. Hay una parte en donde ellos sí van como entonando instrumentos musicales, tocamos instrumentos musicales porque es una procesión en cierta forma. Todos esos elementos, por ejemplo, son proporcionados por la pintura, han sido proporcionados por datos. Además están en Saint-Romer que están bailando con Sí, hay sectores en donde se puede ver, sí, danzantes, sí. Hay un texto muy lindo que cuenta, ya les voy a traer, detalla muy bien eso lo vamos a dejar. Todas, digamos, las características del mural. Bueno, estos altos dignatarios mayas, y bueno, esto que decíamos, la costumbre, ¿no? Esto refleja cómo eran las reuniones, cómo eran las ceremonias, la vestimenta, el sistema de registros que utilizaban para pintar. Utilizan ese sistema de registros que se ven, se ven los registros. Bueno, una escena de ejecución, y este personaje que es captado, digamos, en las escalinatas, sentado, bueno, tiene esa rodilla como puesta en esfuerzo, ¿no? Que no es fácil, porque para digamos, los investigadores que descubren esto se asombran de ver la habilidad técnica para captar realmente a este ejecutado, así, pies caído sobre la escalinata, tal cual como queda un cuerpo en esas circunstancias. Miren aquí los detalles de las vestimentas con pieles de jaguar, de estas personas ya de gran linaje, con semejantes tocados, y bueno, la piel del jaguar que era algo muy solamente del soberano, digamos. Porque, bueno, ¿Arriba hay inscripciones? Hay inscripciones, hay grifos, hay sectores que también sí, se pueden ver. Sí. Acá hay otro detallecito, no sé quién hablaba, quería decir algo. ¿Alguien quería decir algo?
Yo le pregunto si era el único personaje de cosas. Es el único que se sí, este es el que recién mencionado, sí. No se ha encontrado otro parecido, y ese es el que hay todo un texto alrededor de este estudio alrededor de ese personaje. Bueno, la bóveda también, la bóveda maya también está toda pintada. En su momento debe haber sido muy colores vivos, muy colorido, muy. Y un ejemplo como para que ustedes vean, así como veíamos cómo la pintura va a tener las mismas características que el relieve de las estelas, en cuanto a la imagen, a la conformación, digamos, de la imagen. En el caso de las vasijas, cuando ya les toca pintar vasijas, van a tener similares características. Acá aparece más bien el perfil, ¿ven? Aquí aparece más un perfil digamos, mejor captado, ¿no? Pero bueno, nos habla también del atavío, de la vestimenta, del uso de pulsera, de decoración personal, de cierta preparación de la persona. Pero profesora, una pregunta. Sí. Hace un ratito mencionó que más adelante vamos a ver que la cultura tolteca y Chichén Itzá. Chichén Itzá 2 tiene influencia maya. Chichén Itzá es una de las ciudades mayas del periodo postclásico, la que se destaca en el periodo postclásico. Y la vemos unida con Tolteca. Tolteca es otra cultura del periodo postclásico. ¿Y qué es lo que pasa? Este grupo de Chichén Itzá que va a estar en Yucatán va a recibir mucha influencia de esta cultura tolteca, iconográficamente, arquitectónicamente. Por eso lo vamos a ver seguidita. La clase que viene vamos a terminar, quizás vamos a ver toltecas, que es otra cultura, para que ustedes puedan apreciar bien las influencias de los toltecas en Chichén Itzá. Pero Chichén Itzá va a ser de los mayas. Ustedes van a ver desde los mayas el triángulo, Tikal, Copal y Palenque, y Chichén Itzá, todo clásico. Bueno, esta es otra cara del perfil. Y un dintel de la puerta del Bonampak, trabajado, de la manera convencional, como ya más o menos veníamos conversando, ¿no? En el estuco, y bueno, es un dintel decorado. Otro sector donde se puede ver, que se está. Es otro sector, digamos, del templo. Y ahí quedamos, porque quieren que vuelva, si quieren vuelvo, quedamos ahí para que la clase